Con un clic, esté donde esté, podrá conectarse con nosotros. Noticias, opiniones, fotos, programas, documentales, reportajes, películas, series iraníes, Hispan TV, en directo y mucho más. El próximo invierno será caro, pero la gran pregunta es la magnitud. Así se encienden las alarmas en Europa ante la crisis energética y el anuncio de Rusia de suspender el suministro de gas por 3 días a final de este mes. Una reunión de emergencia concentra el bloque europeo al mismo tiempo que el valor del euro cae por debajo del dólar, la inflación aumenta y se hace evidente un incremento del costo de los servicios de gas y electricidad para los hogares europeos. ¿Qué alternativas tienen los 27 ante este alentador pronóstico? ¿Cómo se perfila su política hacia Rusia que le estaría causando un efecto de rebote? Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Parece casi seguro que Europa se dirige hacia la mayor crisis energética de su historia. Mientras el gas natural superó los 300 euros, el equivalente de megavatio hora, los precios de la electricidad en algunos países se dispararon a un 80% hasta alcanzar nuevos récords, presagiando un amargo invierno en el que el conflicto ucraniano y las erróneas sanciones occidentales contra Rusia infligen dolor económico en todo el continente. Wir haben es gerade mit hohen Inflationsraten zu tun, mit den Auswirkungen des Gasembargos und wir schaden uns durch die Sanktionspolitik vor allen Dingen selbst. Das Schlimme ist, die Rechnung tragen nicht die Politiker. Die Rechnung tragen immer die normalen, die einfachen Leute. These sanctions are creating inflation. We have many economic problems. We will have to import the energy, which is just the fundamental of the world economy, and we will have to pay this energy at a very high price due to all these sanctions, this political decision. El euro ya ha caído por debajo del dólar y toca su mínimo histórico ante los temores de una crisis energética en Europa. Los mismos líderes y mandatarios europeos también reconocen la difícil situación que les espera en un futuro cercano. El presidente francés Emmanuel Macron avisó del fin de la abundancia y pidió esfuerzos y sacrificios a los franceses ante un otoño y un invierno amenazados por los recortes energéticos, la inflación y la recesión. Le moment que nous vivons et nos compatriotes le vivent avec nous peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres, et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est
plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. En las calles, los indignados europeos luchan por sus derechos. Denuncian que son ellos, los ciudadanos europeos, quienes pagan el precio inasumible del conflicto ucraniano y los embargos inútiles de la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia. Έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει οι βενζίνες, έχουν ανέβει τα είδη πρώτης ανάγκης. Μιλάμε ότι γίνεται χαμός, δεν προλαβαίνουμε. Es una vergüenza que las ciudades nos manipulen al mundo rural y no tengan ningún apoyo de ningún tipo. Estamos olvidados del gobierno y de los políticos en general. No hay ninguna ayuda de ningún tipo, estamos abandonados. En el mundo rural, en la caza, en la agricultura, en el campo y en todo. Es una vergüenza, la verdad. En el Reino Unido, más de 110.000 británicos ya se han sumado a la campaña para no pagar las facturas de gas y electricidad a partir de octubre próximo, en protesta por el excesivo aumento de las tarifas, que se espera vuelvan a subir en el Reino Unido a partir de esa fecha. Because the energy price cap rise, which has risen to over £3,500, is intolerable for working people, for people in poverty, for people out of work in Britain right now. I'm here because our parliamentary political parties have failed us, continue to fail us, whether Labour or Conservative, they offer no solution to the people already in poverty and in worse situations. Así las cosas, allí teníamos pues ese mix de reacciones, no solo de autoridades, sino también de ciudadanos europeos que han salido a manifestarse este fin de semana ante pues la situación. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Daniel Suchard Sommer, economista, analista financiero, doctor en ciencias empresariales desde San José de Costa Rica. Y también nos estará acompañando Juan Antonio Aguilar, analista político, periodista, director del Instituto Español de Geopolítica desde la capital de España, Madrid. Allí veíamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Daniel, gusto saludarte a esta hora, bienvenido a Detrás de la Razón, ¿qué tal? Dani, muy buenas noches para ustedes por ese lado del mundo. De este lado todavía estamos, digamos, de día y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, por recibirnos. Y Juan Antonio, un gusto saludarte de nuevo acá en el programa. Un placer, como siempre. Bueno, leyendo un artículo del medio especializado Bloomberg, pues allí se interpretaba que muy pocos políticos en Europa parecen entender la magnitud de la crisis que se avecina y sus costos, excepto Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Olaf Scholz, canciller alemán. Voy a iniciar contigo, Daniel. ¿Qué decisiones podrían marcar la pauta, en definitiva, del bloque europeo en esa reunión de emergencia de ministros de energía que se ha convocado ante el inminente pues, efecto de la crisis energética? Bueno, Dani, yo me voy a echar dos pasos para atrás. Yo creo que a esta hora jamás se hubiese pensado todo el bloque europeo estar llegando a este tipo de reuniones de emergencia, puesto que el conflicto ha estado ya bastante tiempo en el tapete, ya son 6 meses, e incluso, como veíamos en la nota, ya se está hablando de qué va a pasar en el invierno. Entonces, acá no es nada alentador saber de que van a tener que tomar medidas extremas. Recordemos muy bien lo que está sucediendo del lado ruso, en el cual hay una gran cantidad de gas licuado de petróleo, en este caso, que se está quemando simplemente porque no hay dónde venderlo, y por el otro lado no hay dónde venderlo porque estamos hablando sobre un tema de embargo. Pero al final, lo que acabas de mencionar, todo el mundo, estamos hablando del ciudadano a pie que está en el bloque europeo, está sintiendo una inflación bastante importante, en el cual mientras vaya siendo más frío, eso quiere decir que entre más nos acerquemos al invierno como tal, va a seguir aumentando. Así que, ¿qué van a tener que suceder? Bueno, van a tener que tomar medidas muy rápidas y, bueno, van a tener que ver cómo hacen para buscar o sustituir ese gas que en muchas ocasiones sirve para la energía y por otro lado el tema de la calefacción. Uh-huh.
Ya vamos a ahondar un poco más en ello. Voy primero con Juan Antonio. Bueno, siempre para contrastar esta primera interrogante, Juan Antonio, ¿qué se podría esperar de esa reunión de ministros de energía del bloque? Y también aprovechando, bueno, tú como europeo, como español y estando allí en la capital de España, ¿cómo visualizas o cómo se empieza a sentir, ¿no?, en el bolsillo del ciudadano de a pie, pues, estos efectos? Hombre, por empezar por la segunda cuestión, te podría decir que aquí en las facturas de gas o electricidad la gente está notando una subida de más de un 100%. Increíble. Imaginemos es eso. Y eso sin entrar todavía en el invierno, ¿no? Uh-huh. Y lo que es peor es que el crecimiento de la energía conlleva el encarecimiento de todo el aparato productivo. Es decir, aumentan los precios pues de todos los productos, incluido también los alimentos y demás. Con lo cual, es decir, estamos en una situación en la cual la gente todavía no es consciente, porque estamos todavía de vacaciones, aquí es verano, y bueno, pues de alguna forma todo el mundo ha dicho, bueno, ya veremos qué pasa en septiembre, ¿no? Es decir, lo ha dejado para el futuro con la esperanza de que a lo mejor llega un milagro y lo arregla. Respecto a qué medidas pueden tomar la Unión Europea, bueno, la crisis es tan grave que no les va a quedar más remedio que tomar medidas drásticas. Y cuando digo medidas drásticas va a ser intervenir al mercado, lo cual no deja de ser una contradicción, porque claro, aquí están, tanto en Europa como en Norteamérica, los grandes valedores del mercado libre, de la no intervención estatal, en los precios, etcétera, etcétera. Pero es que no les va a quedar más remedio, porque es que la gente no va a poder pagar las facturas. O sea, un simple dato, es que el precio de la tonelada de metro cúbico de gas estaba en Alemania hace 2 años a 40 euros y está ahora a 540. O sea, es que claro, es insostenible, es absolutamente insostenible. Entonces, bueno, pues aquí hay que esperar que simplemente se llegue a una recesión, la caída de la actividad económica, cerrarán empresas, aumentará el desempleo, subirán los precios. Y bueno, pues que alguien, y lo único que dicen los burócratas de Bruselas es simplemente que son los sacrificios que hay que pagar por apoyar a Ucrania, cosa que ya muchísima gente empieza a poner en duda, claro. Ahora, efectivamente a la vista, Daniel, lo más lógico para la Unión Europea sería decidir un programa ambicioso de ahorro de energía y toda la campaña que eso conlleva, que ya de por sí algunos países lo están haciendo, por ejemplo, como el apagado de las luces en la noche de las grandes vallas publicitarias, entre otros temas, pero además y por supuesto de las limitaciones para el consumo del poco gas disponible, de lo cual hablábamos en una edición anterior de este programa contigo. Pero esto, te pregunto, ¿funcionaría como un paño de agua tibia, como decimos en Latinoamérica, mientras se sigan implementando pues sanciones y presiones contra Rusia, en especial contra sus recursos energéticos? Mira, eso no va a ser absolutamente nada, pañito caliente, también le decimos una curita, esto no va a cuidar nada. Acá, apagar las luces de una valla publicitaria o decirle a la gente que apague la luz, no va a hacer que el gas o la electricidad baje o baje el consumo. Al contrario, aquí es un tema que estamos hablando sobre aperturas industriales en los cuales jalan mucha electricidad. Entonces, ¿y cómo le vas a decir a la industria que no haya? Entonces, si bien lo que no queremos es llegar a entablar cierre de empresas, a recesión y que por supuesto no haya que llegar al punto entre ver si pagas gasolina o pagas diésel o pagas alimentos, la idea es que estos señores, tanto de Estados Unidos, ¿no?, porque al final Estados Unidos también está metido en la ecuación, sí, como todo el bloque europeo, van a tener que buscar fondos especiales para poder hacer subsidios importantes, porque ya, vuelvo a repetir de lo que dije anteriormente, no estaba en los planes estar hablando de crisis ucraniana y rusa prácticamente a mediados del año y muchísimo menos entrando en septiembre. Ahora, van a tener que meterle mano a sus presupuestos, sí, van a tener que hacerlo porque no hay de otra, porque como no hay el suministro y tampoco están los reactores, ya sean nucleares, hidroeléctricos, etcétera, que se puedan prácticamente poner en funcionamiento de la noche a la mañana, van a tener que buscar el otro lado. Es la única alternativa que tienen en estos momentos. Sí, van a tener que buscar fondos especiales, el Banco Central Europeo va a tener que hacerlo. Del otro lado del charco, como se dice vulgarmente, eso quiere decir del lado del Atlántico, América no va a estar sufriendo tanto. Primero porque hay una gran cantidad de petróleo por este lado y de hecho la brecha que se cotiza hoy a esta hora
es prácticamente $10 entre el West Texas, que es el de referencia a nivel latinoamericano, con el Brent, que es el de referencia europeo. Entonces ahí volvemos al punto de que el problema está más en Europa. Así que la única solución que yo veo factible no es ir a pagar las luces de las vallas publicitarias o de los parques o de los grandes corredores. No, ahí no está el ahorro. El ahorro va a estar en tener que buscar dineros para subsidiar una gran cantidad de cosas, porque si no va a haber un problema, como lo acaba de decir el compañero, en el cual podría generar un desempleo, y desempleo entrando invierno es muy, muy complicado. De hecho, ahí veíamos manifestaciones este fin de semana de ciudadanos en ciudades como Londres, por ejemplo, en donde hablaban de que iban a ponerse de acuerdo, y alzar la voz para no aceptar un aumento en las tarifas de los servicios como el gas, la luz, e incluso negarse a pagar si este fuera el caso. A ver, Juan Antonio, fíjate que la líder de la Alternativa para Alemania en la Bundestag alegaba que nuestras sanciones contra Rusia nos están perjudicando a nosotros mismos. Por supuesto, hemos visto, no han faltado los análisis que hablan de ese efecto boomerang de esas sanciones contra Moscú en desmedro de Europa y del propio Estados Unidos. Pero tomando en cuenta que el conflicto bélico ruso-ucraniano pues ya lleva más de 6 meses, ya sobrepasó los 6 meses y sigue muy tenso, ¿cuál es el rigor, costo-beneficio realmente de esas sanciones contra Rusia que se pretenden además seguir imponiendo? Y te pregunto, digamos, la otra cara de la moneda. ¿Qué hay si mañana pues se acabara el conflicto o si Europa decidiera levantar pues esas sanciones? ¿Volvería todo a la normalidad tan sencillo? Bueno, es decir, yo creo que aquí está uno de los puntos clave de toda la cuestión. Y además es uno de los que explica por qué Estados Unidos va a salir ganando o relativamente va a sufrir menos que la Unión Europea, que es la que va a llevar todos los costos. La Unión Europea le ha declarado una guerra económica a Rusia. Esta es la realidad. Y con Estados Unidos y Norteamérica. Le han robado, porque hay que decirlo así, le han robado a Rusia 340.000 millones de dólares en activos que estaban en el extranjero. Más de 15.000 sanciones en 7 rondas de sanciones. Es decir, lógicamente Rusia se tiene que defender. Y se ha defendido con una serie de medidas, entre otras, el ir recortando sus materias primas energéticas y provocando esa subida de precios. Esto es lógico. En esto se ha metido la Unión Europea solita. Es decir, no ha mirado por sus intereses nacionales ni por los intereses de los ciudadanos europeos. Ha mirado por la política internacional y exterior de Washington. Nada más. Es decir, los gobiernos europeos fundamentalmente son cipayos y trabajan para el extranjero, para el enemigo. Esta es la realidad. Digámoslo como lo queramos decir y lo quiera expresar Ursula von der Leyen o el señor Borrell, como quiera. ¿Qué ocurre? Pues que esta guerra económica la está ganando Rusia. Y esta es una guerra económica que no es entre Rusia y la Unión Europea y por medio Ucrania. Esto es una crisis del sistema de orden mundial. Estamos ante un choque geopolítico que va a conllevar muchas más consecuencias en todo el mundo. Por tanto, ¿qué pasaría si mañana la guerra de Ucrania acabara y volvería toda la normalidad? Yo, sinceramente, creo que no. Algo se suavizaría la cosa, lógicamente. Porque al final los intereses comerciales tienen que primar también de algún sentido para garantizar la supervivencia de las empresas y demás. Pero no va a volver la normalidad. ¿Por qué? Porque hay una lucha geopolítica a nivel mundial y es un proceso de cambio de orden mundial. Como no va a volver en los intercambios comerciales con India, con China, no va a volver el dólar. Van así el rublo y la rupia y el rubio y el yuan y así sucesivamente. Es decir, estamos ante una cosa, ante una crisis y ante un proceso de mucho mayor hondura que unas simples operaciones militares en un país determinado del centro de Europa. Entonces, sinceramente, creo, ojalá me equivocara, pero creo que no volverá a la normalidad. Ahora, Daniel, siguiendo en esta misma línea, en este mismo panorama, porque mucho se intenta, pues, o se dice, en su mayoría desde los medios occidentales, se explica como que la necesidad de hacer este frente, de hacer estas sanciones, pues de dejar de ser tan dependientes de los recursos energéticos rusos, sobre todo ante lo que Rusia, pues como la señalan, está haciendo en Ucrania. Pero cuando ponemos en una balanza y desde la óptica económica y financiera, ¿a quién está afectando más esta situación realmente? ¿A los ciudadanos europeos o a los ciudadanos rusos
que pues en teoría es a lo que se quiere, o al gobierno ruso es al que se quiere afectar pues o contener con esto. ¿Quién se está llevando la peor parte? Mira, definitivamente acá en blanco y negro la peor parte la tiene la Unión Europea, incluido también el Reino Unido. Acá, digamos, desde el punto de vista ruso, ha habido un control del rublo, como lo hemos visto en los últimos 3 meses. De hecho, ha tenido apreciaciones importantes. Cuando inició el conflicto, por supuesto, hubo todo un problema con la divisa rusa, pero ya hoy en día lo vemos más tranquilo. Y recordemos también de que desde el punto de vista de intercambio comercial con China y con la India no ha habido ningún tipo de problema. El tema se ha dado a nivel europeo, en el cual por supuesto que el bloque europeo depende energéticamente de una gran mayoría del suministro, ya sea de gas o de petróleo ruso. Hoy se está viendo la pasada de factura drásticamente. Bueno, de hecho este es el programa en el cual estamos hablando sobre un incremento de precios importante en el territorio europeo. Ahora, ¿qué va a suceder? Respondiendo igual la misma pregunta, si vamos a volver a la normalidad. A ver, la normalidad en realidad lo que queda es buscar a mediano y largo plazo que esto bajen las armas, tanto de un lado para el otro, para poder tener una mejor armonía a nivel europeo, inclusive incluyendo también a los rusos. Pero acá lo que está claro es que volver a la normalidad en corto plazo es imposible. O sea, por más que vuelvas a abrir el grifo del material energético, que hoy es el más importante, pero recordemos que también ha estado el tema de los granos y también ha estado el tema de aluminio, el de hierro, uranio. No es solamente la parte, digamos, per se de gas natural o gas licuado de petróleo o el petróleo como tal, pero en realidad hay muchísimas cosas. Nueva normalidad, mira, en realidad podrían pasar hasta un par de años en el cual tendrían que limar asperezas todos los que estamos digamos, incluyendo acá. Y por supuesto, Dani, no puedo dejar de mencionar, el próximo lunes está fijada la reunión de la OPEP Plus o la OPEP más, no sé, donde por un lado se está pidiendo recortes el suministro de petróleo, por el otro lado está la entrada de del gobierno iraní a poder tener mayor facilidad de venta de petróleo, y esto también está causando algún cierto tipo de presión a nivel de precios energéticos. Por eso, vuelvo a hacer el hincapié de que hay prácticamente $10 entre el West Texas, que es el referencia en Latinoamérica, y el Brent hoy en día, que es el referencia en Europa. Por eso que prácticamente, como decía el compañero, hay un conflicto que va más allá de lo militar en Ucrania. Y esta acotación que haces muy bien, Daniel, sobre esa reunión de la OPEP Plus, seguramente generará elementos que podrían intervenir en este panorama de la crisis energética. Vamos a estar muy pendientes de ese tema también desde acá. A ver, Juan Antonio, ya para las reflexiones finales nos queda escaso tiempo. ¿Cómo están los países europeos hoy, ¿no?, en esa balanza para afrontar todo esto que eminentemente se viene? Más allá del bloque, sabemos que cada uno tiene particularidades, incluso en diversos momentos hemos visto divisiones para ponerse de acuerdo en ciertas políticas, y también es lógico que no es el mismo impacto que pueda tener, por ejemplo, en una Grecia al impacto que pueda tener en una Alemania. Entonces, ¿cómo están hoy los países europeos en esa balanza para asumir lo que puede venir de cara al invierno? Bueno, a ver, es decir, como es notorio y todo el mundo sabe, hay diferencias importantes dentro de los países que conforman la Unión Europea, desde ese rico norte y centro Europa hasta los más pobres o digamos menos desarrollados que conforman el sur de Europa. Pero fíjate, yo creo que en esta situación, aunque económicamente va a ir mal a todos, yo creo que precisamente es Centro Europa y el Norte de Europa quienes más van a sufrir. ¿Por qué? Porque en definitiva la economía de la Unión Europea está impulsada por la industria alemana, por el motor alemán. Alemania ha sido la locomotora de Europa en la economía. Si Alemania se para por una crisis energética, si la industria alemana se para, si se paran sus exportaciones, es toda la economía de la Unión Europea la que se va a resentir.
Y lógicamente quizá en unos países se empieza a notar más que en otros, pero todos al final van a sufrir las consecuencias. Y posiblemente aquellos que tienen un mayor nivel de vida son los que noten más la caída. Es decir, al fin y al cabo, mira, Grecia lleva tantos años de crisis económica que una más casi no la va a notar. Están acostumbrados. Es un poco lo que pasa con Rusia y lo que puede afectar a Rusia. El ruso está acostumbrado, es más resistente a todas estas situaciones. Tiene una capacidad de resistencia mucho mayor. En cambio, los ricos del norte de Europa, de Centro Europa, son los que primero pueden sufrir y crujir y poner en duda la legitimidad de todo lo que se está haciendo. Es decir, ¿va a dejar la industria alemana hundirse al final por una cuestión política de los burócratas de Bruselas y de la OTAN? Esa es la gran pregunta. Así es. Y ya hay grietas importantes dentro de la Unión Europea, tanto en Alemania como con Hungría, como otros países. Vamos a ver qué pasa en las elecciones en Italia, vamos a ver qué pasa también en otras elecciones, en lo que pueda pasar en Francia si Macron va a seguir aguantando el tipo, vamos a ver qué pasa en el Reino Unido con el nuevo primer ministro que venga. Es decir, muchas incógnitas abiertas. Muchos desafíos aún para el bloque de los 27 que superar. Vamos a seguir pendientes de este contexto. Les agradezco a ambos, Juan Antonio, Daniel, por acompañarnos en el análisis hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, ahí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que desde la propia Alemania se escuchan las voces que instan a las autoridades a levantar las restricciones que golpean la seguridad energética europea. A la espera entonces de lo que suceda en esa reunión de emergencia del bloque. Mañana cambiamos de tema. El presidente de Irán cierra la puerta a cualquier diálogo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Considera que no hay ningún beneficio. Vamos a analizar esos detalles mañana. Gracias como siempre, buena jornada. Será hasta este martes en Detrás de la Razón por Hispan TV.